en esta mañana compartir allí en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Lo puede escuchar también porque estoy con una versión distinta a la suya, pero la idea es simplemente que usted lo pueda entender mejor. Así que usted, o si lo sigue ahí, simplemente lo escucha. Ahí en Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Dice así: tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sara, cuya madre fue Tamar, Fares madre de Esrom, Esrom padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Naasón, Naasón fue padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahab, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaí, Isaí padre del rey David, David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías, Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Usías, Usías padre de Jotam, Jotam padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías, y Josías padre de Joaquín y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Joaquín fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliakim, Eliakim padre de Azor, Azor padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, Matán padre de Jacob, y Jacob fue el padre de José, que fue esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Así que hubo un total de 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde la deportación hasta el Cristo. Comenzando aquí este tema, empezaba con una pregunta, ¿no? Cuando el pasado nos condena. Si por estos días le preguntamos al arquero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, ¿qué pasó? El pasado me condena, ¿no? Y uno escucha ahí ciertas explicaciones y como tantas veces ha dicho, ¿no? Las explicaciones terminan simplemente agravando la falta. Porque existe en el ser humano una tendencia natural que cada vez que enfrentamos nuestros errores que nos incomodan, siempre tendemos la tendencia a excusarnos, a justificarnos, a ocultar, ¿no es cierto?, aquellas circunstancias difíciles. Cuando esto también ocurre en nuestra familia, no es distinto, ¿no es cierto?, también usamos esta misma estrategia. Desvirtuamos, la pintamos de otra manera la historia, de tal forma a no hacer tan dura esa historia. En el primer siglo y en la antigüedad antigua, especialmente Israel, la familia y el árbol genealógico era tremendamente importante. Por eso también Mateo y Lucas van a comenzar la historia de Jesús contando quiénes eran sus antecesores. En el caso de Mateo se salta varias de las reglas propias de quien escribía una genealogía. No tiene, diríamos, y lo vamos a ir descubriendo más adelante, ese tacto que hubiésemos pensado, ¿no es cierto?, que debió tener. Porque la genealogía en sí marcaba las credenciales, en este caso de Jesús. Era como la carta, ¿no es cierto?, que mostraba quién era él en realidad. Por eso era tan importante escribirla de manera correcta. Pero cuando uno observa lo que Mateo va a escribir, se da cuenta que hay ciertos detalles que él no tomó en cuenta. Coloca datos que un buen consejero le habría dicho
¿sabes qué? Mejor no los coloques, justifícalos o niégalos. Es una genealogía un tanto irregular, porque parece que Mateo tenía problemas para contar, ¿no? Porque él dice que hay 14 generaciones, pero si uno mira atento, en la última parte, en el último bloque, solo hay 3 generaciones. Coloca mujeres. Eso que en un primer siglo era algo imposible de hacer en una buena genealogía. Porque a nadie se le decía, tú eres hijo de tal madre. Eso era un insulto. Y Mateo lo hace. Son todas estas cosas, estas señales que nos van indicando que lo que Mateo quiere hacer no es simplemente contarnos una historia, ¿no es cierto?, de un personaje más. Lo que va a hacer Mateo es contarnos algo mucho mayor. Es contarnos la historia de la salvación. Es decirnos que solo mediante la gracia y solo mediante esa obra maravillosa del amor de Dios es posible obtener esa salvación. No importando incluso nuestro pasado, no importando si hay un pasado que nos está condenando. Porque hay una gracia de Dios que está dispuesta también para nosotros. ¿Y cómo se manifiesta esta gracia? En primer lugar, debemos decir que esta gracia de Dios se manifiesta mediante la inclusión. Desde nuestra perspectiva occidental, leer estos nombres, cuando nos enfrentamos a la Biblia, a esta lista de nombres, no es de mucho atractivo, ¿no? Pero en la edad y en la cultura judía, esto era tremendamente importante. Por eso yo quiero que de alguna forma hoy día nos pongamos un poco a entender de esta cultura para entender la importancia que se adquiere por esta lista de nombres y de historias que se cuentan tras ella. Como les decía yo, la genealogía era la carta de presentación, eran las credenciales. Y Mateo va a escribir, ¿no es cierto?, estas credenciales y comienza de una manera espectacular. Dice simplemente, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Cuando Mateo hace esto, está dando a Jesucristo una característica especial, porque no habla solo de Jesús, habla de Cristo, ¿no? Y sabemos que Cristo es el ungido de Dios, pero lo pone en una categoría bien especial, porque dice hijo de David, hijo de Abraham. Cualquier judío del primer siglo que hubiese leído este texto se habría dado cuenta inmediatamente que este Jesús no era cualquier humano, porque se le estaba dando la categoría del Cristo, de ese tan esperado y anhelado Mesías. Se le pone hijo de David, porque existía una clara promesa al mismo David, que un día de su generación iba a aparecer un ungido, pero mediante el cual su trono se afirmaría para siempre. Hijo de Abraham, porque también Dios prometió a Abraham, allí en Génesis 22, que a través de él vendría uno, o vendría una descendencia mediante la cual todas las naciones serían benditas. Pero ¿qué entendía un judío del primer siglo al leer este primer versículo? Un judío del primer siglo al leer este primer versículo entendía, ¿verdad? Este judío es especial. Este es el ungido de Dios que estábamos esperando. Este es el que nos va y se va a colocar en el trono y nos va a llevar a dominar a todas las naciones. Porque así será, ellos entendían que así iban a ser benditas las naciones, a través de la dominación de Israel por sobre todo el resto del pueblo. Y Mateo, en su relato, en su historia, en su libro, va a hacer constantes referencias, ¿no es cierto?, a que Jesús realmente sí es el hijo de David, que se había estado anunciando para instaurar un reino, pero un reino distinto. Que sí realmente Jesús es hijo de Abraham, ya que verdaderamente las naciones van a ser benditas por él, pero no mediante la dominación, sino mediante la predicación del Evangelio. Mateo rompe un poco con la concepción que tenían los judíos acerca de quién era el Mesías, ya que en su genealogía coloca elementos, como les decía yo delante, muy inesperados. Incluye 4 mujeres, más María también, pero incluye estas mujeres, y no cualquier mujer. Incluye 4 mujeres que más aún tenían una historia sexual bastante cuestionable. Historias que hoy día bien las quisieran tener en estos programas de farándula.
Sí, son historias bien complejas. La primera de ellas que se menciona aquí es Tamar, ¿no? Tamar fue falsamente acusada de matar a sus dos maridos, a sus dos esposos, y su suegro le engaña diciendo que le dará al próximo hijo. Y finalmente Tamar se viste, dice, y se disfraza como una prostituta y engaña y seduce a su suegro. La segunda, derechamente, es una prostituta, Rahab. En el Nuevo Testamento se le vuelve a mencionar en dos oportunidades más, y en las dos veces se le llama la prostituta Rahab. Terminó siendo ese su apellido. Ruth también se menciona en este relato. Era una moabita, era extranjera, no era judía. Y es cierto, nos muestra un gran ejemplo, ¿no es cierto?, de amor con su suegra. Pero también no es menos cierto que su matrimonio no comenzó de la manera tradicional y como se esperaba un buen matrimonio, ¿cierto?, que siguiera todas las reglas de manera tradicional. Ella va donde vos y dice allí que, dice el relato textualmente, descubrió sus pies. Pero eso es una forma muy elegante de decir algo un poco más complejo. Porque vos le dices, ¿sabes qué? Mañana desde muy temprano, cosa que nadie te vea. O sea, era algo más que descubrir sus pies. Después se menciona a la mujer de Urías. Mire, qué interesante, porque ni siquiera se le menciona su nombre, solo se habla de ella como la mujer de Urías. Y uno que lee la Biblia se da cuenta inmediatamente que de alguna forma se nos está recordando que esta mujer tenía un esposo al cual David lo mandó a asesinar. Es bueno preguntarse, ¿no? ¿Mateo acaso no sabe que mejor hay secretos que hay que guardárselos? ¿No hay historias mejor que disfrazarlas o maquillarlas? ¿Qué idea de grandeza tiene Mateo que nos presenta una historia tan cruda? ¿Puede ser Jesús realmente el Mesías con semejantes parientes? Empezamos esta historia muy bien, ¿no? Diciendo que Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Pero la historia prácticamente se va complicando al ir leyendo más adelante. Y de ahí nos damos cuenta que la intención de Mateo no es realmente ser un historiador. Mateo nos está contando que la salvación es un regalo inmerecido, donde se incluye a los que nosotros nunca incluiríamos. Nos cuenta que en la genealogía no solo están incluidos los que por un lazo sanguíneo fueron parte del pueblo, sino que también se incluye a aquellos que simplemente están allí porque tuvieron el único mérito que había en sus manos, solo creer en Dios. Ese fue solo el único mérito, solo creer en Dios. Mateo nos cuenta que Dios no mira tu pasado para proyectar tu futuro. La salvación es un regalo que se abre para todos, para los asesinos, para los adúlteros, para los engañadores, también para los engañados. Hay cabida para al que tiene una historia de vida reprochable. En la salvación hay cabida para los que son cuestionables desde nuestra perspectiva humana. En la salvación es un regalo para aquellos que no tienen esperanza, que a la vista del ser humano no hay nada más que hacer. La salvación es un mensaje de esperanza que nos dice, sí hay esperanza aún, ya que creemos que en el Evangelio hay poder transformador. La salvación es inclusiva porque no discrimina a nadie que quiera tomarla. Es solo por la gracia que podemos obtenerla. Esta genealogía no termina allí. Continúa y ahí estamos nosotros. Continúa más adelante con los descendientes. Y aquí yo no quiero tomar ninguna historia de ustedes, solo yo miro mi propia historia de vida y digo, sin duda, yo tampoco habría sido digno de estar allí. Porque mi propia historia de vida demuestra que no tengo méritos para ser parte de los que son salvados, de los que son considerados hijos de Dios. Porque dice la Biblia que nosotros hemos sido adoptados para ser hijos de Dios.
Y también nuestra propia historia nos guía, nos dice que hay un pasado que, si no fuera por la misericordia de Dios, nos condenaría igual. Porque no tenemos una historia con méritos suficientes para ser considerados hijos de Dios. Pero gracias a que la salvación es inclusiva, no rechaza a nadie, aun por su historia de vida. La gracia de Dios se manifiesta mediante la transformación. Mateo nos está mostrando lo que pasa cuando Dios interviene en la historia de la vida de una persona. Él le puede dar buenos finales a las malas historias. Dios va usando historias complejas, difíciles, duras, para manifestar su gracia, su inmerecido regalo de amor. Esta historia incluye a los desechados de la sociedad, por género, por origen, por historia de vida. Incluye a los pecadores. Reivindica a la engañada, a Tamar. Más adelante en su historia de vida, Judá dirá: esta es más justa que yo, porque pudiendo haberme mostrado públicamente mi error, y ella se quedó callada. Habla de Rahab, que como yo les decía, es mencionada como una prostituta, pero también se dice ella que es un ejemplo de fe, ya que al recibir a los espías decidió seguir a Dios de Israel. Mire qué interesante, solo por haber escuchado de su grandeza. Solo eso le bastó para creer y servir a este Dios. Ruth, una mujer moabita desposeída, quien finalmente se le otorga descendencia, abrigo y seguridad, porque ella en un acto de fe escoge a Dios, al Dios de su suegra, y desecha la posibilidad de un lugar seguro y volver a sus tierras. El Cristo que nos está mostrando Mateo nos incluye a todos y nos abraza a todos, pero también es para transformarnos. Algo muy importante de entender en estos tiempos, donde también se nos muestra un Dios inclusivo, pero que es un Dios que aparentemente no tiene interés en transformarnos. El Dios de la Biblia es un Dios que nos llama y nos abraza, pero para transformarnos. Y ahí está la mayor bendición para nosotros, ¿no es cierto?, el ser transformados por Él. Porque el mismo Jesús, que a una mujer encontrada en adulterio le dijo: yo no te condeno, también le dijo: ve y no peques más. Está la salvación, la inclusión, pero la transformación como un proceso necesario, ¿no es cierto?, cuando nos encontramos con Él. La transformación es lo más valioso que nos otorga el estar con Él. Y es algo que no debemos perder de vista, especialmente hoy día, que a lo mejor estamos tan afanados en buscar la felicidad y la realización personal, pero a veces sin pasar por proceso de transformación. No debemos buscar estos elementos, ¿no es cierto?, como algo separado de ser transformados por el Señor. Cuando el Señor transforma mi vida, la felicidad y la realización personal vienen como añadidura. No deben ser el objetivo de nuestra vida, porque ahí no va el camino. La transformación es profunda y tremendamente necesaria para nuestra vida. No sigas luchando por ser feliz, sino que busca ser transformado por Dios. No busques simplemente ser feliz, busca ser transformado por el Señor. Porque cuando eso ocurra, la felicidad y la realización personal vendrán como añadidura a nuestra vida. La gracia se manifiesta mediante la sanidad de nuestras heridas. Mateo no maneja los pecados como nosotros lo hacemos, ¿no?, dando explicaciones o dando excusas. Él no maquilla la historia, la presenta con absoluta claridad. Él nos está diciendo que, al contrario de lo que decimos nosotros, los trapos sucios no se lavan en casa, ¿no? Se exponen a Cristo para que Él los lave y con su sangre bendita. Mateo nos está enseñando cómo se arreglan las cosas y las situaciones difíciles de abuso, de violencia intrafamiliar, de adulterio. A menos que los pecados los traigamos a la luz, la gracia de Cristo nunca podrá sanarnos, nunca podrá restaurarnos. Es imposible vivir con el pecado oculto y pretender sanidad para nuestra vida. La historia de Jacob que aquí se menciona nos muestra un claro ejemplo de ello.
cuando lucha con el ángel, ¿no es cierto? Conocemos esa historia, dice que ella está toda una noche luchando con el ángel y ya cuando va casi a amanecer, el ángel le pregunta, le dice, ¿cuál es tu nombre? Pero no era porque el ángel simplemente no supiera quién era él. Lo que le está llamando es a decir y a confesar su condición. Y cuando él le pregunta su nombre a Jacob, Jacob le dice, soy un suplantador. He estado viviendo y he estado tomando el lugar de otro de mala manera. Porque eso significaba su nombre, suplantador. Entonces es ahí cuando se le cambia su nombre. Y el cambio de nombre significa una transformación de su vida. Solo así es posible que nuestra vida tenga cambio. Solo cuando confesamos nuestros pecados. Solo cuando nos abrimos nuestro corazón y reconocemos nuestra condición. Por eso la palabra del Señor nos dice en Proverbios 28:13, el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No podemos pretender sanidad para nuestras heridas, para nuestros pecados, si no los confesamos primero. Y aquí hay un altar donde podemos hacerlo, porque no se trata de confesarlos a las personas, hay que confesárselos al Señor. Hay que ser como Jacob, ser honesto y decir, este soy yo, esta es mi persona, porque solo así el Señor puede transformar nuestra vida. Leíamos, ¿no es cierto?, en el devocional un pasaje bien especial. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. El pecado no nos va a condenar si aceptamos la salvación que Él nos da. Si nos abrazamos a esa salvación donde no hay que tener mérito para obtenerla. El pecado y nuestro pasado no nos va a condenar si realmente dejamos que Él nos transforme. Él transforma en nuestra historia de vida. El pasado no nos va a condenar si dejamos que Él nos sane nuestras heridas. Pero para que eso ocurra es necesario confesar nuestros pecados, nuestra condición. Y así vamos viendo cómo la genealogía de Mateo nos dice que aunque tengamos un pasado difícil, si encontramos en Cristo el Salvador, ese pecado y ese pasado complejo puede tener una historia distinta. Porque Dios nos puede usar para cosas eternas. Porque estos mismos que en algún momento tuvieron pecados en su vida, y estas mujeres con esta reputación un poco compleja, un día el Señor tomó esas vidas y después las puso en el plan de un plan eterno. Y eso es lo que hace Dios cuando toca una historia de vida, la transforma para un rumbo totalmente distinto. Y este puede ser tu día. Este puede ser el día que el Señor tome tu historia de vida y le dé un destino distinto. Y le da buenos finales a las malas historias. Eso solo puede hacer el Señor. Y vamos a orar, porque en este día hay una puerta que se abre para que seas incluido aquí, en este lugar donde no hay mérito, solo gracias al Señor, un regalo inmerecido de salvación.